acepto que Él me está dando un almuerzo de regalo, que me lo está haciendo por gracia. Ya yo quiero hacer algo para agradarle a Él mucho mejor. Eso pasa mucho con la salvación. Lecciones del desierto. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino ¿de quién? Del desierto. Hay mucha gente, bueno, y el hermano Bay también explica eso en Historia de Papel y Profeta, que lo que ellos pueden hacer en días hicieron en 40 años. Pero la Biblia me dice a mí claramente que el deseo de Dios era que el pueblo cogiera el camino del desierto. Se ve como un poco contradictorio, ¿verdad? Que Dios te pida que te vayas por un lugar difícil, cuando había lugares, geográficamente tú lo ves en un mapa, donde el pueblo podía llegar a la Canaán más fácil y más rápido. Sin embargo, Dios decide que tiene que irse por el desierto. ¿Cuántas veces, hermano, no peleamos nosotros con Dios cuando Dios nos dice, es por el desierto que te quiero ver? Señor, pues ponme el camino más fácil. Porque es muy fácil ser cristiano cuando todo va bien. Pero cuando aprieta la tuerca el enemigo y el mundo, ahí es que se sabe de qué material estamos hechos. Y Dios, una de las razones que Dios le dice a ellos que los manda por el desierto, es para que no vean la guerra y tengan temor, porque recuerden que ellos eran esclavos, no soldados. Y si veían la pelea con los filisteos, tenían que volverse otra vez a ¿dónde? A Egipto, porque no se veían pelear. Entonces el deseo de Dios también, más que eso, era llevarlo al desierto y mostrar su gloria. Que lo hizo Dios, ¿sí o no? Amén. El maná no fue una manifestación gloriosa de Dios. Dice el salmista David que comían alimento de los ángeles. ¡Qué privilegio! No fue allí donde Dios abrió el mar y ellos pasaron y vio cómo Dios destruyó a sus enemigos que lo perseguían. Sí, más que volverse a Egipto, Dios quería que el pueblo viera al Dios a quien ellos le estaban ¿qué? Sirviendo. Recuerden que duraron más de 400 años siendo esclavos en Egipto. Se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de muchas cosas. Y Dios quería manifestar su poder para refrescar su mente de lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José en Egipto. La propuesta de Dios era: yo los sacaré en esta tierra, hambre y esclavitud. ¿Qué eran los esclavos? ¿Qué decían ellos? ¿Qué estaban ellos como esclavos? Pasando hambre y esclavitud. A una buena tierra que emana leche y miel, la tierra prometida, la Canaán. Sin embargo, su pueblo enfrentó un camino más arduo a través del desierto. Miren, hay una contradicción a veces entre los teólogos, y es la siguiente: Dios tiene un plan para la humanidad. Amén. Amén. Pero el hombre no cumple con ese plan. El plan original de Dios no es que el mundo esté como está ahora. Es que el mundo viviera todo bueno, dice Génesis capítulo 1, todo bueno y en gran manera. Y Dios quiso hacer el plan. El plan de Dios era que el pueblo de Israel en el desierto viera las cosas grandes de Dios y alcanzara a Canaán, no solamente para tener la tierra que emana leche y miel, sino que fuera un testimonio para las demás naciones, para que proclamaran la profecía de Génesis 3:15. Y aún el pueblo cayendo en pecado y solamente exceptuando Caleb y Josué, que pasaban la tierra prometida, aún así la gente sabía de las cosas grandes de Dios. ¿Qué le iban a los espías? Nosotros lo escuchamos. Que del otro lado del río, las cosas grandes que Jehová ha hecho, aún el pueblo no testificando lo
Señor, buena pregunta esta, ¿por qué el Señor Dios escogió el camino más alto? Bueno, Dios nunca tiene prisa porque ama a sus hijos. A veces nosotros ponemos a Dios como en el mismo nivel de nosotros. Recuerden que Dios es eterno. Para Dios no existe el tiempo. El tiempo existe para nosotros por el pecado y la muerte. Por eso usted quiere estudiar rápido, quiere tener hijos rápido. En su juventud quiere tener hijos porque la vida se la corta. Pero Dios, para el Señor, un día es como un milagro. Entonces, tenemos que ver cuando en las situaciones en que Dios nunca tiene prisa. Dios es un Dios de paciencia. ¿Cuántos años soportó Dios el pecado de los amorreos? ¿Cuánto soportó Dios el pecado de los amorreos? Y hacían atrocidades, más de 4 o 5 generaciones. Dios no tiene prisa porque Dios ama a sus hijos. Dios nunca va a permitir, hermano, en tu vida en el desierto, que tú llevarte a una situación de desesperación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios nunca va a poner una prueba que no podamos soportar. Si hoy yo tengo una prueba, si hoy tú tienes una prueba, es porque Dios sabe que tú puedes salir airoso. Tenemos que vivir al ritmo de la paciencia de Dios. Un dicho minorista. Tenemos que vivir al ritmo de la paciencia de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios, hermanos, por falta de paciencia cometieron una locura? Saúl. Y uno de los atributos para el tiempo del fin para los fieles de Dios, Apocalipsis 4:12, aquí está la paciencia, los que tienen la fe, los que son pacientes. Y en Gálatas 5:20 en adelante, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Entonces tenemos que ser pacientes en nuestro desierto, tener paciencia, que Dios obre, dejar que Dios obre, queremos las cosas. Mire, el mundo secular no ha llevado a esa situación. Ya todo el mundo no espera, todo el mundo quiere comida rápida, la gente quiere correo rápido, la gente quiere todo rápido, la gente no tiene que esperar. De hecho, hay cosas que usted pide por internet y usted paga más y llega en 24 horas. Y la gente lo paga, porque la gente ya no quiere tener paciencia, no quiere tener paciencia en el matrimonio, no quiere tener paciencia por los hijos, no quiere tener paciencia en nada. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que dar un ejemplo de la paciencia. Dios guía a su pueblo a través del desierto para enseñar y preparar. Ellos vivieron en el desierto, hoy tú y yo vivimos en un desierto que es el mundo. El faraón representa al diablo. Y nosotros tenemos que prepararnos aquí, porque en la medida que nos preparamos aquí, nos estamos preparando para el reino de los cielos. El cielo no empieza cuando Cristo venga, el cielo empieza a vivirse desde aquí, en esta tierra. Amén. Dice el apóstol Pedro en segunda carta 3:9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Dios? Paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos años, muchos hermanos, nosotros hemos tenido un pecado acariciado? Y Dios tiene paciencia para que tú te arrepientas de ese pecado. Que con un mal carácter, Dios tiene paciencia con nosotros. Y nos promete, el camino de Dios no es el camino más fácil, pero siempre es el mejor. Amén.